libro que estamos estudiando en el libro de Ruth, la continuación, ¿cierto?, de los jueces, que también veníamos estudiando de este libro, ¿cierto? Y vamos a leer ahí en el capítulo 2, solamente el versículo 12. Ruth, capítulo 2 y versículo 12. Si lo han encontrado, les pido que puestos en pie, leamos en reverencia la palabra del Señor este versículo. Ruth, capítulo 2, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Jehová galardone tu obra y tu remuneración sea llena por Jehová, Dios de Israel, que has venido para cubrirte debajo de sus alas. ¿No fui muy específico todos juntos, por favor, hermanos? Versículo 12. Leemos, dice así la palabra del Señor. Jehová galardone tu obra y tu remuneración sea llena por Jehová, Dios de Israel, que has venido para cubrirte debajo de sus alas. ¿Oramos a nuestro Dios? Padre amado, estamos agradecidos, Señor, por ti, por quien eres, porque quien serás también con nosotros, porque confiamos en tu palabra y en tus promesas. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que hoy día, Señor, nos permite tener una fe en común, Señor, y por él, Señor, estar reunidos también este domingo. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella, Señor, nos alimenta, nos exhorta, Señor, nos reprende, Señor, y nos corrige para caminar, Señor, en esta vida conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a que lo que encontremos, Señor, en ella, en el día de hoy, en esta mañana, Señor, pueda ser de bendición para nuestras vidas y que también, Señor, así también podamos bendecir a otros. Rogamos, Señor, que tú nos dirijas en todo, dirija mis palabras, también nuestros corazones, por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. Asiento, queridos hermanos. La serie de mensajes que se ha titulado, ¿cierto?, para este libro de Ruth, se ha titulado La voluntad de Dios siempre es lo mejor. Y en especial, ¿cierto?, en esta exposición, ¿cierto?, del capítulo 2 se le ha titulado No hay decisiones menores con Dios. Este libro de Ruth, ¿cierto?, es un libro muy especial. Sin duda que vemos que es al final una narrativa, ¿cierto? Es una historia que se cuenta desde principio a fin y que fue escrito a posterior de la coronación del rey David, entendemos, ¿cierto?, por lo que menciona. También, como ya lo decíamos anteriormente, fue escrito luego del tiempo de los jueces. Y también encontramos en este libro, ¿cierto?, un relato lleno de tragedia, de decisiones importantes, ¿cierto?, y una historia de amor también, y en el cual también nos vemos muchas veces reflejados. Y esperamos que encontremos este reflejo, ¿cierto?, a través de la gracia, de la misericordia y la redención que encontramos también en este libro. Una hermosa historia en la que comenzamos, ¿cierto?, a meditar la semana pasada. Se explicaba, se predicaba de este capítulo 1 de Ruth y muestra la ejemplificadora forma del amor de Dios. Este amor ágape, ¿cierto? Este amor que es completo, sacrificial y que es en base a una decisión. Cuando vemos, ¿cierto?, ahí a Ruth tomar una decisión importante. Vemos también la soberana mano de Dios al usar a Ruth para sacar a Noemí de la desesperación y darle su bendición. Y hoy continuaremos esta intensa historia, ¿cierto?, como le podríamos decir, ¿cierto?, en este segundo capítulo. Les invito a meditar entonces en la palabra del Señor y dejar que el Espíritu Santo refleje en nuestras propias vidas y seamos bendecidos con ellas. Voy a invitarles a leer nuevamente a seguir ustedes ahí la lectura de los primeros 7 versículos de este capítulo 2 y que vamos a ir poco a poco también meditando en esta palabra. Dice así los primeros 7 versículos de este capítulo. Y tenía Noemí un pariente de su marido, varón poderoso y de hecho, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: ruégote que me dejes ir al campo y coger espiga en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció por ventura que la suerte del campo era de Boz, el cual era de la parentela de Elimelec.
Y he aquí que vos vino de Betlehem y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y vos dijo a su criado sobrestante de los segadores, ¿cuya es esta moza? Y el criado sobrestante de los segadores respondió y dijo, es la moza de Moab, que vivió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, ruégote que me dejes coger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora, menos un poco que se detuvo en casa. Hasta antes de este capítulo, ¿cierto? Toda la historia narrada había girado en tres personajes. Noemí, ¿cierto? Y sus dos nueras, Orfa y Ruth. Pero ahora entra en la historia un pariente de Noemí llamado Boz, y el giro inesperado de la esperanza de Ruth y Noemí, o Mara, ¿cierto? Como también ella quería que le llamara. Boz destaca aquí inmediatamente en el primer versículo de este capítulo, se destaca por sus posesiones, por su posesión, pero también por su posición en la sociedad. Dice que era un hombre, ¿cierto?, poderoso. Con esto entendemos, ¿cierto?, que tenía una buena posición dentro de la sociedad. Y también, obviamente, por sus posesiones. Pero también, no solamente se destacan estas cosas. Cuando avanzamos a través del relato, nos encontramos en el versículo 4 también el temor de este hombre. Vemos que a través incluso de una cosa tan sencilla como su saludo, en el versículo 4 vemos el respeto, ¿cierto?, que tenía y la adoración que tenía ante su Dios. ¿Cierto? Él, ¿cómo saluda a sus trabajadores? Dice, Jehová sea con vosotros. Es un saludo, ¿cierto?, que demuestra lo que realmente creía este hacendado, por decirlo así. Pero también recibía el respeto de sus trabajadores. Sus trabajadores también le bendicen de vuelta. Claramente, ¿cierto?, en pocas ocasiones encontramos este trato hoy en día, donde lamentablemente en el trabajo, ¿cierto?, tenemos otro tipo de tratos. El Señor nos ayuda a reflejar su amor en cada acto, en nuestras jefaturas, también con las personas que tenemos a cargo. También podemos ver la misericordia y bondad de Boz, porque en esta porción del capítulo se nos muestra cómo Él permite que Ruth continúe recogiendo espigas, asegurando también su protección y provisión. Les pide que nadie la moleste, ¿cierto? Que incluso que dejen espigas, ¿cierto?, a propósito, caer, ¿cierto?, sus segadores para que ella también pueda recogerlas. Pero también, por parte de Ruth, vemos su humildad. Había quedado pobre, recordemos, que había perdido, ¿cierto?, a su esposo, a toda la familia, ¿cierto?, por parte de Noemí, y claramente estaban en una situación de desamparo. Pero no estimó humillación en ir a pedir ayuda. Su humildad y su disposición hicieron que hallara gracia en los ojos de los supervisores para poder dejarla espigar. Y una actitud totalmente lejos de lo que se enseña a los que trabajan hoy en día, como ya lo decíamos. Muchos exigen sus derechos, muchos exigen, ¿cierto?, que se les trate con respeto, que nadie los pase a llevar, que nadie puede contrariarlos. Pero lamentablemente se pierde el trato respetuoso y la humildad entre todos. Incluso, lamentablemente, aún en los cristianos, encontramos en los trabajos a las personas más conflictivas, muchas veces dentro de las personas que exigen derechos. No decimos que no los exijamos, que en realidad debemos también velar por la justicia, pero lamentablemente se pierde este trato de respeto. Incluso, para muchas situaciones existe el dicho, antes muerto que sencillo. No sé si lo han escuchado, ¿cierto? A lo mejor hasta nosotros mismos lo hemos dicho alguna vez. Connotando que hay una prioridad en mantener un estatus frente a los demás, ¿cierto? A lo mejor frente al dolor, frente a alguna situación, y que a pesar que cueste mucho, vamos a tratar de mantener este estatus, esta visión hacia los demás, que cómo nos ven ellos. Es triste, pero en realidad muchas personas hoy viven en base a este orgullo y aparentan algo muy distinto a la realidad, sacrificando mucho por mantener esta
esta vida aparentemente distinta. Tenemos en realidad mucho que aprender de la actitud de Ruth. No tan solo fue humilde y consciente de su situación, sino también esforzada. Le ruega, fíjense ustedes, a Noemí ir a buscar alimento. No se quedó ahí sentada, ¿cierto? No se quedó ahí esperando, ¿cierto?, el desenlace triste que probablemente iban a tener si no tenían que comer. Que no nos volvamos flojos en la necesidad, queridos hermanos. Y no malinterpretemos las Escrituras cuando algunos dicen Dios proveerá, pero se quedan sentados o incluso acostados esperando que llegue el trabajo o llegue alguna ayuda. Olvidamos lo que Dios nos dice a través de Pablo cuando le escribe ahí en 2 Tesalonicenses 3:10. Porque aún estando con vosotros os anunciábamos esto, que si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma. Esta hermosa historia continúa. Leo los versículos 8 al 18. Dice, entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás con mis mozas. Mira bien el campo que segaren y síguelas, porque yo he mandado a los mozos que no te toquen. Y si tuvieres sed, ve a los vasos y bebe del agua que sacaren los mozos. Ella entonces, bajando su rostro, inclinóse a tierra y díjole, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que tú me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo vos, díjole, por cierto, se me ha declarado todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido al pueblo que no conociste antes. Jehová galardone tu obra y tu remuneración sea llena por Jehová, Dios de Israel, que has venido para cubrirte debajo de sus alas. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque me has hablado al corazón de tu sierva, no siendo yo como una de tus criadas. Y vos le dijo, a la hora de comer, allégate aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y sentóse ella junto a los segadores y le dio del potaje y comió hasta que se hartó y le sobró. Levantóse luego para espigar y vos mandó a sus criados diciendo, coja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Antes echaréis a sabiendas de los manojos y la dejaréis que coja y no la reprendáis. Y espigó en el campo hasta tarde y desgranó lo que había cogido y fue como un efa de cebada y tomólo y vínose a la ciudad y su suegra vio lo que había cogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de harta y dióselo. Seguimos descubriendo el corazón bondadoso de Booz, quien ayuda a esta mujer extranjera. Y recordemos la fuerte diferencia que había en ese tiempo con los extranjeros. Si bien es cierto, Dios llamaba, ¿cierto?, a acogerlos cuando estuvieran de visita, pero aquellos que llegaban, ¿cierto?, de alguna forma como extranjeros a su buena suerte, los judíos, ¿cierto?, tenían una reticencia totalmente contra ellos y les cargaban, ¿cierto?, con también sus tradiciones, incluso con cosas mucho más pesadas, incluso que para ellos mismos. Y ciertamente, este señor, este hacendado, como lo habíamos dicho, ¿cierto?, tuvo misericordia. Y sería la historia de Noemí y Ruth la que conmovió a Booz, ¿cierto? Él ya conocía de la historia de ellas. Y en el versículo 11 declara, ¿cierto?, que ya había sabido todo lo que había pasado entre Noemí y Ruth. Y luego continuamos examinando la vida de Booz en esta oración. Fíjense ustedes también que hace en el versículo 12. Muestra un corazón misericordioso. Lo leímos, ¿cierto?, al principio de la predicación. Cómo es que reconoce todo lo que hace Ruth, ¿cierto?, con Noemí, y le da la bendición del Señor. Desea que Dios la bendiga. Por lo tanto, aquí este corazón misericordioso y temeroso de Dios desea compartir también las bondades con los demás. Hoy en este mundo torcido y engañador,
se cumple al pie de la letra lo que dice Mateo 24:12, lo que nos dijo nuestro Señor Jesús. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. ¿Quién de nosotros no ha dudado o incluso prejuzgado a alguien que nos pide dinero o que nos pide ayuda? Hoy de hecho se ve como una persona entre comillas inteligente aquel que toma resguardo, ¿cierto? A lo mejor en un semáforo o caminando en la calle, ¿cierto? Si se cruza con alguien que a lo mejor está pidiendo dinero y cruza la calle para no encontrarse con ella, se trata de inteligente porque se está cuidando. Y ciertamente tenemos varias historias para justamente justificar muchas de estas actitudes, porque lamentablemente muchos, claramente por la maldad, han resfriado o han enfermado nuestra caridad, nuestra bondad. Tal como se dijo la semana pasada, el libro de Ruth es uno de los que nos muestra lo contrario, esta bondad, este amor, que ciertamente nosotros como cristianos debemos reflejar. Y fijémonos también en que, tal como se decía la semana pasada, Ruth es uno de los libros que no nombra a Dios tomando alguna decisión explícita, mandando alguna profecía, mandando algún castigo, alguna advertencia, sino que vemos el nombre del Señor básicamente en una historia, donde Él, ¿cierto? No vemos su intervención explícita, sino que en realidad vemos su soberanía a través de la providencia del Señor. Y para finalizar este capítulo nos encontramos con los versículos 19 al 23 que relata lo siguiente. Y díjole su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y ella declaró a su suegra lo que había acontecido con aquel. Y dijo, el nombre del varón con que hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia y que tuvo para con los finados. Díjole pues Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y de nuestro redentor, de nuestros redentores es. Y Ruth, moabita, dijo, a más de esto me ha dicho, júntate con mis criados hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas, que no te encuentres en otro campo. Estuvo pues junta con las mozas de Booz, espigando hasta que la siega de las cebadas y de los trigos fue acabada, mas con su suegra habitó. Este pasaje nos establece una importante conexión entre Ruth y Booz, ¿cierto? Se empieza a dilucidar ya esta por decirlo así, esta preferencia, ¿cierto? De Booz por Ruth, esta benevolencia, y va pasando un poquito más allá, por decirlo así. Y encontramos también que se empieza a preparar el terreno para la futura historia que vamos a encontrar en el capítulo 3 y 4, y que espero que sigan, ¿cierto?, esta historia el próximo domingo, como también se advirtió la semana pasada, porque encontramos una progresión de amor, de generosidad de parte de Dios hacia Noemí y Ruth a través de Booz. Y Noemí ve esa esperanza, ve esa alegría que viene por la redención y la bondad de Booz hacia Ruth. Ahora, me llama la atención de este libro que a pesar de que Noemí, acuérdense en el capítulo 1, piden que le llamen Mara, ¿cierto? Que era amargura, que ya su nombre no era más Noemí, sino que era Mara, obviamente con mucha justificación por toda la pérdida que había tenido de su familia, y totalmente comprensible, pero a pesar de todo, en todo el libro no se le vuelve a llamar Mara a Noemí, sino que siempre habla de Noemí. Noemí, ¿cierto? Con su nuera, Noemí aquí, Noemí allá, y no se nombra como Mara nunca más. Y esto, hermanos queridos, con esto vamos vislumbrando lo que Dios siempre guió toda situación para cuidado y para bendición. Y por esto, que no sería Mara siempre, sino que sería Noemí. Como vimos también el significado, sería agradable y placentera. Pero esto lo logramos, ¿cierto?, al extraernos de la historia y ver una historia completa, ¿cierto? Porque si vemos ciertas
parte de esta historia claramente, ¿cierto? Había amargura, pero a lo largo del tiempo el Señor siempre estaría ahí. Estas situaciones muestran claramente la gracia de Dios. Y recordemos que una de las definiciones de gracia es un favor inmerecido que se otorga de forma libre y soberana al ser humano por nuestro Dios. Y el versículo 20 justamente demuestra que Noemí empieza a palpar esta esperanza, esta gracia. Reconoce que Dios guía siempre todas las cosas cuando actuamos y no nos desampara, cuando actuamos dentro de su voluntad. Y al igual que los salmistas que derraman su espíritu ante Dios, expresando las angustias y también pidiendo misericordia, finalmente terminan alabando a Dios y adorándole por quien Él es, porque jamás dejará a quienes le buscan de corazón. El versículo 20 decía, y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos benevolencia, y que tuvo para con los finados. Díjole después Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y de nuestros redentores es. Noemí comienza a ver la mano bondadosa de nuestro Señor, y que no la dejaría desamparada para siempre. Y así como los salmistas, ella también, después de la angustia, después de quizás a lo mejor esta miseria que estaba viviendo, ve y reconoce a su Señor en los caminos que le ha permitido vivir. Así como lo dice también el Salmo 37, en los versos 23 al 26. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y aprueba su camino. Cuando cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Mozo fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su simiente es para bendición. Es muy triste, queridos hermanos, ver hoy en día que la solución para muchos problemas y tribulaciones, para muchas personas, es el suicidio. De hecho, leía cuando preparaba esta predicación una noticia en una web cristiana que decía que evangélicos suizos criticaban el intento del, entre comillas, Tesla de la muerte para la eutanasia. Ellos decían que la vida, o su protesta era que la vida es un regalo de Dios. Resulta que han inventado una cámara llamada Sarco, que tiene como objetivo ayudar a morir a las personas. Y se llama el Tesla de la muerte porque es una cápsula, ¿cierto? Muy parecido a estos autos, pero no tiene nada que ver con Tesla. Pero la razón de este diseño, ¿cierto? Deja en evidencia el deseo de muchas personas de ver el suicidio como una solución. Porque resulta que las personas que entran a esta cámara tienen la decisión, ¿cierto?, de poder terminar su vida. Quiero que recordemos un poco lo que se relató el domingo pasado. Vimos una intensa escena de dolor y angustia por parte de Noemí, quien veía cómo su vida llegaba al fin, al no tener quien pudiera redimirla, ¿cierto? Legalmente hablando, en ese tiempo no tenía hijos que la pudiesen cuidar, no tenía, ¿cierto?, un nuevo esposo, claramente por su edad, y quedaría en el desamparo, pero también en la discriminación, porque recordemos el tiempo en que se vivía, ¿cierto? Se rechazaba mucho, ¿cierto?, a las viudas, y de hecho fue una de las cosas que criticó el Señor, también estando en este tiempo, en su tiempo. Y vemos también cómo Noemí, ¿cierto?, deseaba que sus nueras no pasaran por la misma suerte. Pero vemos la valentía y la lealtad con la que empieza Ruth a desarrollar, ¿cierto?, en este libro, y un corazón sumiso a la voluntad de Dios, para que, a pesar de ser una extranjera, ¿cierto?, abrazó a este Dios de Noemí. Y también vemos la perfecta voluntad de Dios que usa a Noemí, una persona llena de amargura, para cumplir su propósito. Nos quedamos muchas veces en la figura de Ruth, que fue valiente, que fue leal, ¿cierto?, a Noemí, pero Noemí también guió a Ruth
Noemí fue usada por el Señor para guiar también a Ruth. Amados hermanos, aún en la angustia y la necesidad, Dios puede utilizarnos para su gloria. No cerremos nuestro corazón ante lo que Dios puede hacer. Nuestro Dios no desampara. Quizás no responderá como esperábamos, o no entenderemos sus propósitos, o quizás el resto del mundo pensará que fracasamos o que no alcanzamos los premios materiales que muchos de ellos buscan. Pero nuestro Dios siempre cuidará de sus hijos, a pesar de que nos permita pasar por alguna dificultad o una gran tribulación incluso. Siempre tendremos la esperanza de que Él obrará para el bien de quienes le aman, tal como hemos leído algunas veces en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. En conclusión, queridos hermanos, no hay decisiones menores con Dios. Fijémonos en la decisión de Ruth de espigar en estos campos, de su disposición, de su esfuerzo, pero sobre todo en la esperanza en el Dios de Noemí, que ahora era su Dios y llevó a Ruth a un completo desenlace distinto del que se esperaba. Una completa extranjera pudo convertirse en la bisabuela del más grande rey de Israel, el rey David, linaje de nuestro Salvador Jesús. Además, podemos comenzar a ver poco a poco cómo se cumplirá en la experiencia de Ruth el relato de la mayor gracia por parte de nuestro Dios, la redención. Vemos en vos la imagen de nuestro Señor Jesús, cómo protege y provee incluso mucho antes de casarse con Ruth. Y nos recuerda que es lo que Cristo hizo también por nosotros en esta inmensa gracia y benevolencia. Amado hermana o hermano que quizás estás pasando por alguna aflicción, alguna angustia, alguna soledad profunda. Quizás no ves solución posible en el dolor que te está haciendo desfallecer, o incluso has pensado en la peor solución. Ve a tu Señor, derrama tus emociones ante su presencia. Él no es sordo ni ciego y ha prometido que no desfalleceremos si confiamos en Él. Recordemos esta hermosa historia, queridos hermanos, que a pesar de la aflicción, si nuestras decisiones las ponemos en Dios, Él puede transformar esa angustia en bendición. Y amados amigos que nos escuchan, si llegaste quizás a este video por alguna razón, Dios quiso que escucharas este mensaje. Dios puede cambiar tu vida, no solucionando todos tus problemas, como algunos lo dicen, pero sí puede solucionar el más importante de todos, tu vida después de la muerte. Te puede dar esperanza y si confías en su Hijo como Salvador y te arrepientes de tus pecados, puedes tener esta hermosa esperanza. No estás solo, Dios está contigo. ¿Oramos, hermanos? Padre Celestial que estás en los cielos, vamos nuevamente, Señor, a ti, ahora para agradecer por esta palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes en esta meditación, Señor, de ella, que no quede, Señor, rebotando en estas paredes, sino que llegue a nuestros corazones, a nuestras mentes, y que realmente, Señor, podamos aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque somos faltos y muchas veces, Señor, desfallecemos. Muchas veces, Señor, como se dice, no vemos la luz, Señor, al final, pero ayúdanos para recordar, Señor, las preciosas y grandes, Señor, promesas tuyas y esperar, Señor, con paciencia, porque, Señor, tú nunca, Señor, nos dejarás. Ayúdanos, Señor, también a animar a otros. Ayúdanos a no ser indiferentes, Señor, y compartir de esta gracia, compartir de este amor con nuestros hermanos y también con otros, Señor, que no te conocen. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos tuyos en tus manos, a pesar, incluso, Señor, también de la angustia, del dolor, que tú nos seas utilizando para tu gloria. Gracias, Señor, por esta tu palabra y te rogamos todo esto por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. El Señor les bendiga. Dios te bendiga, protege.
su ángel velando a tu